una actuación trascendente y esto significa trabajar en dónde te vas a colocar después de este 2-0 de México sobre Sudáfrica. Buenas tardes. ¿En qué es fue ampliamente superior a un adversario decepcionante? Yo esperaba algo más de la escuadra sudafricana, pero lo de México podríamos calificarlo, lo de la selección mexicana, de aceptable, de discreta actuación. Dejó de hacer muchas cosas, incluso con un hombre más en la cancha. Aquí no había mucho que poner en riesgo, no había cómo poner en predicamento esta victoria ante un adversario tan frágil. Pero sí creo que ante coreanos y checos tendrán que elevar su nivel si quieren librarla. Ya no digamos después, porque en la siguiente fase estará el equipo mexicano. A mí me contaron que México tenía que ser dinámico, intenso, no lo vi. Vi un fútbol espeso, atascado un poco. No hay que olvidarnos de una cosa, Sudáfrica te hace una invitación muy generosa, casi imperdible, para hacer el primer gol. El primer gol es una necedad de los sudafricanos de salir con la pelota controlada, embiste Lira y se la deja a Quiñones, cuando México sí tenía cierto dominio, pero no era claro. No, y aparte de eso, le estaba comentando al Tuca que con 10 jugadores, 10 jugadores, no se cansaron los africanos, nos apretaban con 10 jugadores, es decir, si estábamos esperando que físicamente iban a mermar, no fue así, siguieron corriendo. Inmejorable la actuación del equipo mexicano, es decir, cómoda, contentos, los cambios ideales, el cuadro que se le presentó a México fue sensacional, debutaron a Mora, jugó Armando González, es decir, hizo soñada la presentación del equipo mexicano. Ahora competitivamente nos falta un montón, porque jugamos ante un rival que dio muchas ventajas en todo sentido, en la salida, regalando balones al contrario. Una que le regalan a Fidalgo en el segundo tiempo, se la dieron a él. Increíble que Fidalgo la falla, o bueno, no la pudo hacer efectiva, pero muchas falencias del rival. Yo esperaba muchísimo más de Sudáfrica. Y las de México, Tuca, ¿cuáles son las debilidades? Quedaste esperanzado, porque dice Roberto, es que tiene que mejorar. Y yo digo, hay una oportunidad de mejora, o sea, el techo está todavía muy alto, o esto es ya prácticamente, no sé si un 80 de lo que puede ser México, y llegando al 100, ¿para qué te alcanza en este Mundial? Te voy a poner como tus primeras palabras, primero como aficionado, contento. Contento, ganamos, vamos al Ángel a festejar, primer triunfo en un partido inaugural, nunca habíamos ganado. No, hombre, déjame festejar tantito. Okay. Ahora me voy a poner del otro lado, ecuánime. La verdad, para mí apenitas cumplieron. La verdad, o sea, inclusive después que anote el primer gol, México, o sea, no tiene posesión de balón. Inclusive el equipo sudafricano empieza a tener más posesión de balón que México. Después viene la expulsión, México no termina de meter. Crea buenas oportunidades el primer tiempo, no es efectivo, no es contundente. Yo creo que si tuviéramos un 50% de contundencia estaríamos hablando mínimo de un 3-4-0, la verdad. Mario dice muy bien, 2 balones regalados, uno se aprovechó, otros no. Y cuando teníamos 11 contra 10, yo pensé que México realmente ahí sí iba con todo para poder lograr 1 o 2 goles más, porque posiblemente el primer lugar, hemos platicado, de este grupo se decida por goles. Y a nivel futbolístico yo estoy de acuerdo con Roberto, con Mario, o sea, tenemos que mejorar muchísimo, porque contra Corea y contra Checo, ¿sabes qué? Con este nivel no alcanza. Yo vi una especie de interrupción en el progreso que venía manifestando el equipo mexicano en su desempeño. Este adversario hoy fue más cómodo que muchos de los que enfrentaron en encuentros de preparación y en los que se vio mejor el equipo mexicano. Entiendo que el escenario cambia, ya no vimos al Brian Gutiérrez tan desparpajado, tan eficiente, tan pulcro en el manejo de la pelota como veníamos viéndolo, tampoco a Fidalgo. Entiendo que el escenario cambia, pero el adversario tenían que percibirlo muy pronto, estaba mucho más cómodo como para desarrollar tranquilamente
tu fútbol. No es que se viera presionado el adversario, se vio muy limitado, corriendo demasiados riesgos en la salida. Para cuando roba ese balón Lira, que capitaliza muy bien Quiñones, ya habían estado a punto de robar 2 balones similares los mexicanos. Entonces, un adversario muy cómodo. Más allá del triunfo, que claro que refresca el ambiente en el equipo mexicano, el haber interrumpido ese progreso que venía manifestándose, me imagino que ellos lo sienten que no jugaron como venían jugando, no prolongaron esa mejoría, y ante coreanos y checos estarían obligados a hacerlo. Tensión, ¿no? Yo creo que hay tensión que no terminan por encauzar correctamente en el primer tiempo. 3 estampas del partido, 3 circunstancias. Primero, el gol que el fútbol y la vida le dan a Raúl Jiménez después de 3 mundiales seco. Ahora moja, llora porque se acuerda de su papá, llora porque se acuerda de lo que le ha costado la titularidad siendo suplente de Oribe, del Chicharito, de Henry. El hecho de que no haya existido ninguna circunstancia extraña u ofensiva del público, me parece que hay que destacarlo. Teníamos esta preocupación, fueron años y años de vamos a dar una mala imagen. Y el tema de Brian Gutiérrez, a mí me llama mucho la atención porque sí es cierto que es un jugador que la línea de pase clarifica, creo que maneja muy bien tiempo y distancia, pero sentí que estaba, digamos, muy ansioso, ¿no? A veces impreciso, pero sí creo que fue una vía. En el primer tiempo hacía una mala y una buena, pero fue una vía que le permitía descargar al equipo mexicano cuando no había la pasada o cuando no había el retorno, el descenso de Jiménez. Y lo último, ¿Quiñones se dejó satisfecho o no? Quiñones cumplió, pero te voy a decir por qué. Aparte estoy de acuerdo con lo que acabas de mencionar. El rival te juega con una línea de 5, ¿sí? 5 defensas. Cuando sube Gallardo y sube, por ejemplo, Alvarado, Raúl, Quiñones y Brian, quedan 5 contra 5, 3 contra 3, mano a mano. Cualquier movimiento de Brian al centro iba a recibir solo. Cualquier movimiento de Julián parecía Pelé. Pues, si dábamos 2 pasos al centro, recibía solo. ¿Y qué? Porque la defensiva tácticamente fue tan mala de Sudáfrica que los dejaba recibir, les dejaba espacios, y el equipo mexicano sí estuvo ansioso por la incertidumbre, por el nerviosismo de la Copa del Mundo. Por supuesto se querían comer el balón. La jugada número 1 al minuto 8, donde Reyes centra y de primera intención Raúl da con la izquierda, fue un jugadón del equipo mexicano de lo mejor. Después México tiene que mejorar un montón, porque todas las ventajas que dio esta defensiva no se le va a dar ninguna selección. Ninguna selección en la Copa del Mundo. Fue un regalo. Por eso te decía, México tenía que haber metido 5 y 6. Tenía que aborazarse, tenía que ir encima. No pudo ni salir con la pelota dominada, no pudo generar cuando tuvo superioridad numérica, ninguna acción de gol. Todas las acciones fueron generadas por el rival. ¿Y tácticamente le faltó a Aguirre ser más agresivo? Falta mucho trabajo, mucho trabajo, la verdad. O sea, yo entiendo que muchos jugadores llegaron a penitas ya, faltando 10 días y esto, pero falta mucho trabajo de coordinación en salir de atrás. Cuando un equipo te presiona, o sea, solo se mueve el que piensa que puede recibir, no hay así un movimiento de atracción para que el otro pueda recibir. O sea, no hay un 2 contra 1. O sea, y el equipo, como dice Mario, pues ahí tranquilo y esto, y nosotros pues los que tocan más balones son los 2 centrales. O sea, entonces los medios y los delanteros, pues la verdad, o sea, siempre están, o sea, de veras, ¿cuándo va a jugar para adelante? Y como dice Mario y Roberto, con un equipo que daba todas las posibilidades de hacer. Pero yo noté que sí, falta mucho trabajo de coordinación para salir jugando de atrás. Estoy de acuerdo contigo, Roberto. O sea, los partidos anteriores contra Portugal, contra Bélgica, contra el otro, de veras mostraron un nivel, y contra rivales muy superiores a este. Sí, habían avanzado en el juego colectivo, se veía un sustancial avance en el juego colectivo, sobre todo por lo que se encontró en medio campo con elementos como Brian Gutiérrez, Gilberto Mora, Fidalgo. Ya sabemos que Edson Álvarez o Eric Lira garantizan un buen rendimiento ahí, Luis Chávez. Se había avanzado y hoy sí se interrumpe ese avance.
más que golearlos, que claro que les hubiera servido para decir ya estás en la siguiente fase con 3 puntos y una amplia diferencia de goles, pero más que golearlos por eso era golearlos para consolidar la confianza que adquieres cuando juegas bien, como venía jugando el equipo mexicano. Importantísimo lo de Raúl Jiménez, y qué justicia tremenda, ¿no?, para un futbolista con tan brillante trayectoria que finalmente logre anotar en Copa del Mundo. Me gustó en ese sentido también que Aguirre metiera a Armando González. Aquí está tu gran oportunidad. Los cambios me parecieron oportunos. Ni Brian Gutiérrez ni Fidalgo estaban en su mejor nivel con el balón, sobre todo, y ahí te van Luis Chávez y Mora. Edson por Eric Lira, que es más o menos seguir trabajando lo mismo. Yo no le achacaría hoy a Javier Aguirre nada de que manejaste mal tus piezas, te tardaste en cambiar a alguien, no, pero sí podríamos achacar eso de no hay un trabajo suficiente como para que el equipo estuviera confiado en que ese progreso futbolístico tenía realmente mayor sustento. Ahora sí se ve dentro de una semana la prueba ante los coreanos como que impredecible. O sea, ¿qué piensas? ¿La selección mexicana saldrá como favorita ante la de Corea en Guadalajara? El panorama va a cambiar radicalmente. Ya, Roberto, yo no sé platicaba con Javier. Si cambiaría un gol, digo, es una exageración, pero si cambiaría un por gol... Lo de Montes, por claro. lo de Montes, porque sí. Corea es un equipo muy físico y muy bien preparado en el juego aéreo. Ahora siempre se dijo, ¿qué va a pasar cuando falte Vázquez, el perfil zurdo? Montes jugó toda la temporada en Rusia con el perfil zurdo. Ahora, ¿qué haces? ¿Meter a Reyes ahí? ¿Desempolvar a Edson? ¿Qué es lo que va a pasar? Porque ese es un gran tema para Corea, ¿eh? Yo no creo que Edson sea el momento de meterlo de central. Platicábamos tú y yo, Javier, o sea, México anota el gol y viene la hidratación y parece que lo perjudica totalmente. Sí. Traía una inercia bastante buena. Perjudica el juego en general. Sí, exacto. Y a los sudafricanos parece que fue la salvación. Tanto es que México, después de la hidratación, pasa casi 12 minutos sin ultrapasar media cancha con balón controlado. Es un crimen de Estado, perdónenme la expresión y la exageración, un crimen de Estado de Infantino para con el fútbol. Es el movimiento estructural sobre la esencia del juego más brutal, porque para moverle al fuera de juego en su momento, etcétera, para moverle hay que tener la delicadeza y la sensibilidad, pero hacerlo solamente por la plata es cargarse al fútbol. Es tristísimo lo que pasó, y efectivamente los equipos que deben de aprovechar la continuidad del juego, pues hacen un parón brutal, y los otros, como si empezara el juego otra vez, se recuperan, ¿no? Mientras uno tendría que tener la consistencia de la intensidad para atacar, el otro se recupera y ¿sabes qué? Pues nos ponemos de acuerdo, se ordenan mejor, se paran mejor. Es decir, esos tiempos son tremendos. Sabemos perfectamente que después que tú anotas un gol o recibes un gol, hay un lapso de 5 a 7 minutos de emoción para el que anota y de desconcierto para el que recibe. Entonces justo cae esta hidratación en el momento entre 2 minutos entra la hidratación. Y ahí viene, oye, ¿sabes qué? Cúbreme un poquito, vente para acá y esto. Y ahí ajusta. Y Sudáfrica mejoró en el funcionamiento. Se interrumpe el espectáculo futbolístico. Aparte, ¿no? Lo que dice Javier. Vemos 4 tiempos ya en lugar de ver 2 como si. ¿Hay algún jugador que especialmente le sorprende por su rendimiento en lo individual y alguno o algunos que les decepciona? ¿O más o menos todos en el nivel esperado? No, todos en el nivel, bueno, para mí todos en el nivel esperado. ¿No tardó el Piojo en carburar? Es el nivel del Piojo. El nivel del Piojo es para atrás, no para adelante. No, Gallardo tuvo que ir más veces, lo vi al principio. Muchísimo más. Sacó el centro, se la rebotaron. Pero ahí ya es de funcionamiento lo que dice el Tuca. ¿Por qué? Si tú no tienes una salida con pelota dominada limpia, que Johan lo sabe hacer, lo hace en Italia, lo sabe hacer Montes, Reyes puede hacerlo con una facilidad. Si no tienes esa salida clara, los de arriba van a venir por la pelota atrás. Mora es peligroso en el área. En el área encáralos y le va a provocar mucho daño. Mora no puede venir a recibir la pelota acá atrás. Fidalgo tiene que ir a pedir la pelota en una zona, viene a pedirla acá atrás y la va a quitar a los centrales. Todo eso es trabajo, todo es funcionamiento, y en eso ojalá, y Javier tiene excelso tiempo para mejorarlo mucho. Este equipo es muy, muy mejorable, el equipo mexicano. Yo
Yo creo que más o menos dieron lo normal, la mayoría dio lo normal. Yo esperaba más con la pelota de Brian Gutiérrez, de Fidalgo y de Gallardo. Esperaba más con el balón, con lo que pueden hacer al frente. No vi en su nivel normal a Rangel tampoco, al portero. No lo juzgamos porque no tuvo chamba, pero las pocas que tuvo sí se vio nervioso. Y sí vi por encima de lo que venía mostrando, y ese sí manteniendo su nivel ascendente, a Quiñones. Sí. Quiñones por izquierda. Totalmente, para mí Quiñones. Sí. Quiñones demuestra que, a diferencia de lo que se piensa acá, la Liga Árabe no solamente son petrodólares y bajo nivel futbolístico, porque allá realmente es figura y viene a producirle en el momento más oscuro de Alexis Vega, porque Alexis Vega, me gusta que Aguirre diga, a ver, voy a tratar de descubrir los momentos, lo que te pueda aportar alguno de los jugadores que ya habían sido un poco marginados, ¿no? A ver si de pronto se vuelven una opción. Pero sí, ¿cómo va a solucionar lo de Montes? ¿Cómo va a solucionar lo de Montes, Javier Aguirre? Porque además, ya nos dirá Eduardo Bricio, en un momento vamos con él. Bueno, de una vez, Eduardo, yo que nos diga... que los cambios se dio, te voy a dar oportunidad como que para que empieces a tomar ritmo de juego, en vez de llegar, ¿sabes qué? Mis cambios van a ser para meter más goles. Por eso, entonces... Esto es lo que yo pensé en los cambios. Que si le faltó atrevimiento a Aguirre, me dice que no. No dijo nada. Sí, bueno, no, yo estoy diciendo al contrario, que los cambios no fue para buscar ampliar el marcador. Bueno, pero Armando González por Raúl, que ya metió su gol, que hay que cuidarlo para los siguientes partidos, y debut mundialista de Armando González. Pero, por ejemplo, Alex Vega entra para dar ritmo de juego. Sí, pero los dos cambios, por ejemplo, en medio campo, yo sí los vi en el afán de revitalizar ese trabajo, acuerdo, sí. En un momento en que dices, va 1-0 y dominamos, pero no lo suficiente, ¿no? Sí, naturalmente. A ver, Eduardo Bricio, platícanos, porque además se dio la implementación de algunas reglas y ni en los medios de comunicación tienen la precisión, el conocimiento, la interpretación, el sentido común que tienes tú. La expulsión de Montes, la gente, no puede ser, por favor, que la gente juraba que iba a entrar el VAR, que le iban a echar para atrás. Cuéntanos, por favor, cómo viste el arbitraje en general y cómo viste esa jugada en particular, la expulsión de Montes. ¿Qué tal, amigos? Les saludo con afecto. Pues creo que fue un buen trabajo, bastante buen trabajo de Wilton Sampaio de Brasil. Vamos a empezar con la expulsión de Montes. Sí es perfectamente expulsado, o casi perfectamente, porque se tienen que reunir 4 características que empiezan con la letra P. Una de ellas es proximidad a la meta adversaria, y sí está fuerita del área. Otra, la posición de los adversarios. Le es muy favorable porque casi es el último hombre. La otra es la pelota controlada o con posibilidades de controlarla, y sí había. Y la otra es la dirección a la portería, y ahí es donde falla un poquito, porque sí se abre un poco, pero un poco nada más. Entonces sí hay suficientes elementos para expulsarlo, y hay que tomar en cuenta que tienes al otro equipo con 9 hombres. Entonces tú eres un balanceador de la justicia. Entonces, si ya votaste a 2 del equipo adversario y acá hay una muy alta probabilidad de que sea expulsado un adversario, también lo votas, ¿no? Entonces me parece que fue una muy buena decisión haberlo expulsado. Creo que lo hizo bastante bien. La que no me gustó fue la primera tarjeta amarilla en contra de México, porque amonestó a uno de Sudáfrica, y en cuanto pudo amonestó a uno de México, también para balancear, pero esa ni siquiera falta era, ¿no? Pero lo hizo muy bien. Por ahí hay una confusión en los tiros de esquina, porque cuando el VAR va a poder intervenir es cuando marcas tiro de esquina y no es esquina, y es meta. Y aquí hubo 2 jugadas en que era meta, él marcó meta, y era esquina, pero ahí no puede intervenir el árbitro. El árbitro puede intervenir si es esquina, mal concedida, es meta. Pero acá él concedió meta mal concedida y ya no puede rectificar el VAR. ¿Por qué? No sé. A mí lo lógico se me haría que rectifiques las 2, ¿no? Pero solamente puede rectificar cuando se señala un tiro de esquina que no era tiro de esquina y que era meta, ¿no? Por lo demás, creo que es un buen manejo de las tarjetas, controló el partido perfectamente, buena calificación de faltas en términos generales, y llevó el partido a buen término y no influyó en el resultado del partido, salvo su mejor opinión. La segunda roja, Lalo, para el sudafricano, ¿no te pareció muy drástica o también la ves bien sacada? Mira, yo la veo bien porque lo llamó el VAR, y ya a la hora que la ves en el VAR, sí se ve que le da un manotazo, que lo alcanza a golpear intencionadamente con una fuerza razonable en el rostro, ¿no? O en la cabeza. Y entonces eso no lo puedes permitir. Esta fue una buena expulsión,
VAR de por medio, ¿no? Me pareció adecuada, todas las 3 expulsiones me parecieron adecuadas y creo que salió con banderas desplegadas y podemos estar hablando más de fútbol que de arbitraje porque hizo muy buen trabajo en términos generales este árbitro brasileño, ¿no? Pudiera ser la impresión que tanto la amonestación que tú mencionas y la expulsión de Montes como que compensó algo, ¿no? Pues ya te expulsé 2, ahorita tengo una oportunidad, ¿sabes qué? La saco roja. Sí. Y la amonestación también, ¿no? Ya, sí, no la sé. La primera amonestación me pareció sí muy compensatoria. La segunda tiene un matiz leve de compensación, pero sí hay muchos elementos para expulsarlo, casi todos, y ya tienes 2 expulsados del otro lado, pues entonces no vas a perdonar una expulsión muy potencial. Claro. Si ya tienes 2 expulsados del otro lado, ¿no? Es la lógica, el sentido común indica que se tiene que ir Montes, desafortunadamente para los nuestros, ¿no? Para mí, Eduardo, en la del Piojo Alvarado y la roja del sudafricano, para mí, hay un bloqueo del Piojo porque no es que donde esté parado se detiene, no. Él se mueve un poco, donde el jugador de Sudáfrica quiere atacar el espacio, lo bloquea. Y claro, después el sudafricano mal, sale la frustración y da el golpe. Hubiera sido para mí magistral que le hubiera sacado la amarilla al Piojo Alvarado probablemente, ¿no? O incluso marcar una obstrucción, darle la pelota a los sudafricanos. No sé si después ya el flujo de la jugada impedía que una vez desarrollado el posible beneficio no puede regresar, pero creo que jamás lo calculó. ¿No crees que el Piojo cometió una falta o por lo menos un golpe que ameritaba amarilla? Sí, tienes toda la razón en cuanto a que cometió una falta, una obstrucción con contacto que se debe haber sancionado con tiro libre directo a favor de los africanos, pero no, eso no obsta para que lo tenga que expulsar por el puñetazo, ¿no? Entonces yo no creo que era amarilla para el Piojo, creo que era falta en contra del Piojo, pero la expulsión es irrefutable, ¿no? Perfecto, Eduardo, muchas gracias. Y bueno, se tiene que cumplir 3 de las 4 P's, entiendo, ¿no? Se tiene que cumplir. De las 4 se tiene que cumplir 3, como que mayoría. Tiene que haber algo de las 4 y luego ya es relativo qué tanto hay de una de otra. Si va hacia la portería, es el último hombre. Control de balón. O no, control de balón, qué tan controlado, todo eso. Lo explicó muy bien Lalo, ¿no? Me parece. Bueno, parece que todo en paz y en calma. Hubo aquí hace unos 40 minutos, lejano a esta posición, algún enfrentamiento entre, supongo, gente que se manifestaba y la policía. Se ven imágenes de cómo se ataca un caballo con un policía adentro, con un policía arriba, pero aparentemente la Ciudad de México informará ahí un saldo blanco y continúan los festejos y que sean en paz. Mañana a chambear, a jalar, que este país necesita mucho eso, y después ya en la próxima semana otra vez al despapalle para lo de Guadalajara y Corea del Sur, si quieren. Vamos a una pausa y volvemos en Fútbol Picante, post de la victoria de México 2-0 sobre Sudáfrica.
Este 13 de junio por la pantalla de ESPN Deportes, Encuentros sin Fronteras con Alfonso Herrera presenta el episodio 2 de Anaí. Conversaciones reveladoras, íntimas, estremecedoras. Bueno, jugadores de México más veteranos en marcar gol en mundiales. Ahí está Raúl Alonso Jiménez, 35 años y 37 días. Así es que pues baja esos 37, 151 del Cuauhtémoc, 35, 103 de nuestro compañero Ricardo Peláez. Rafa Márquez, 35 años, 130. Ricardo Peláez, 35 con 91 días. Y ahora 35 con 37. De los más jóvenes, entre los que tienen 35 años, Raúl Jiménez se mete ya en la lista de los 5 más veteranos en anotar. Por cierto, estamos aquí viendo, México ya está entre los 5 países con más expulsiones en la historia de los mundiales, no en el número, sino entre los números partidos jugados. Partido, ¿no? Entonces, por ejemplo, Brasil tiene 11 expulsados en 114 partidos y México llega a su 7º expulsado en 61 partidos. El peor en ese sentido es Camerún, que tiene un total de 7 expulsados en 35 partidos. Pero México ya se mete con Alemania, que tiene 7 expulsados, pero en 112 partidos. Sí, en cuanto a promedio, nada más está Camerún. Nada más está peor Camerún, Nada vamos más a decir que... O sea que lo dijimos todo el tiempo. Recordamos la expulsión en el 94 de Luis García. Luego recordamos la expulsión de Ramón Ramírez y de Pablo Pardo en el 98. Rafa en el 2002. Luego también está la de Luis Pérez Luis en García 2006 en Portugal, y también la de Luis García, y ahora Montes es el 7º expulsado. Bueno, se las han repartido bien, por lo menos. Para mencionarlo así, es un problema que va a tener Javier, porque él llamó a muchos delanteros y muy pocos centrales. Sí. La verdad. Sí. De hecho, central solo tiene a Montes, Reyes y Johan. Sí. Puro. Pero no le encanta Edson como central, tú lo sabes. Le pero, no, y tiene a Romo también, sí. Pero Edson, de 100 partidos, ¿cuántos ha jugado de central? Pocos. ¿10? Sí. 5, no sé. Y como viene disminuido físicamente, Sí. o sea, meterlo, híjole. ¿A qué te suena? Más a Reyes, ¿no? Tendría que meter a Reyes y poner posiblemente a Sánchez, ¿no? Ahora, con lo mal que vimos a Sudáfrica, creo que en eso coincidimos, no vemos cómo saque algún punto, no vemos cómo le empate a Corea o a Chequia. Esta escuadra que vimos hoy de Sudáfrica. De acuerdo. Nada raro sería que perdiera los 3 partidos. Sí. Y si después te vas a los enfrentamientos entre México, Corea y Chequia, ¿qué pasa si Corea y Chequia empatan hoy, México empata sus 2 partidos después? Habría un triple empate en puntos, es decir, los 3 equipos con 1 ganado y 2 empatados, 5 puntos, y ahí sí te vas a goles. Exacto. Ahí sí, si se va dando eso, la selección mexicana sí puede decir, ¿por qué no le metí 4 o 5 a un adversario que sí lucía propicio para eso? Porque eso puede implicar, te vas del Azteca o sigues jugando aquí. Exacto, esto es lo que voy. Que quedamos cortos, nada más se cumplió con el pronóstico a secas, Sí. Robert. De acuerdo. Sí. Comentarte que los cambios que hace Javier fueron bien bonitos. Debutó Amora, debutó Armando González, estuvimos todos contentos, todos felices. En estos partidos es cuando tienes que arriesgar los cambios. Si tienes 4 delanteros, bueno, pues juega con 2, juega con 3, haz algo, practica algo, porque no tienes un rival apetecible para practicar como el de hoy. Eso es lo que, contestándote a tu pregunta anterior, hoy Javier, sí, buenos cambios, todo miel sobre hojuelas, pero él tenía que arriesgar en esos cambios los posibles futuros, posibles formaciones que le permitan hacer más goles. Es que no hay manera de convencer a la gente de que te pongas al centro, ¿no? El que se quiere engañar, que se engañe. Si tú estás en Europa y eres un aficionado inglés que ve el partido, dices, qué malos los sudafricanos, y dices, qué equipo promedio es México. No hay nada de México que digas, qué barbaridad, ¿no? No. Qué jugador,
qué combinación, Sí. qué portero, qué delantero. Esa es la realidad, ¿no? No he visto un equipo aspirante a protagonista en esta Copa del Mundo, de esos que desde su presentación dices aquí, no sé si va a pelear por el título, pero va a ser protagonista. A eso no llegó hoy el equipo mexicano. Yo voy mucho Ni con lo siquiera. que dice Mario. Yo he dicho varias veces, ok, vas ganando, a lo mejor no necesitas hacer muchos cambios, pero y si estás empatado y perdiendo y necesitas empatar ¿Qué y vas a ganar, hacer? o si estás empatado y necesitas ganar, ok, no vas a modificar lo que dice Mario, sigo con un solo delantero, meto dos. Entonces hoy con dos tienes oportunidad de modificar algo y aparte ampliar el resultado y por alguna situación después tienes un Pero plan B. hablas de dos centros delanteros, ¿verdad? O sea, Sí. además de gente que llegue por los costados. O sea, imaginarnos que con los que arrancó hoy, pero que además estuviera Alexis Vega más abierto a la izquierda para que Quiñones fuera un Yo diría, segundo Roberto, centro o sea, delantero. cuando franco. iba 11 contra 10, era el momento perfecto Sí, para meter dos sí. delanteros. Sí. Oigan, por cierto, ya Tlaloc se desató, dejó a la gente que estuviera tranquila durante el partido, pero tremendo aguacero que está cayendo acá al Aparte sur la de la habías Ciudad de cantado desde cuando había sol, la México. Sí, cantaste. mira, ahí está el que trajo a Tlaloc, le digo, espérate un Señor. poquito, en una ceremonia muy movida y muy estremecedora, muy safe, ¿no? Con Maná, etcétera. Y vamos a ver lo que dice la FIFA en sus redes sociales, que ellos, pues mientras esté hecho el negocio y todo se vaya No hay problema. tranquilo, van a decir que fue genial, etcétera. Y se hizo bien, la verdad, por parte de la gente. Hay muchos voluntarios mexicanos que participan de esta ceremonia, desde luego la FIFA, en fin. Publicaciones en redes sociales tras el triunfo del Tri, las Chivas dicen México vence a Sudáfrica y arranca con el pie derecho en la FIFA World Cup. Nos vemos en Guadalajara este 18 de junio, así iremos recogiendo reacciones en las entrevistas. Volvemos en Fútbol Picante Post. Lo tienes como lo tienes como
Arden las finales de la NBA, el juego tenemos en ESPN Deportes, Knicks contra Spurs. Este sábado 8:25, tiempo del este por la noche, 5:25 en la tarde, tiempo del Pacífico. No te lo puedes perder. Bueno, aquí está lo de Lira. Varios medios en Inglaterra califican a Lira como la mente maestra, como el fiel de la balanza del equipo mexicano. Embiste sobre Sid Cole, que además este chico que arriesga la pelota es el mismo que lo expulsan. Por eso yo digo, este partido siempre el deporte lo tienes que valorar, lo tienes que pulsar, medir a través de circunstancias, lo sabemos todos. Cuando van los minutos iniciales, México domina pero no profundiza, México no es claro, viene este regalo, una necedad, porque una cosa es que el modelo de juego diga, sí, nosotros sabemos jugar muy bien la pelota, en la salida dijimos, el portero es un líbero, los centrales se colocan en el pico del área grande, los laterales van a las orillas, pero a veces tienes que romperla y en un mundial no se diga. Lira tiene la vocación de leer ese momento, arranca, rebotado, le deja la pelota a Quiñones y Quiñones saca una raya que va por debajo de las piernas del arquero, que ya no tiene reacción porque va muy fuerte. Eso cambió todo, Sí. Lira, otro de los sobresalientes, ¿no? Creo que junto con Quiñones, y no porque hayan participado en ese primer gol, el sentido de anticipación que tiene Lira, la capacidad, la convicción para anticipar en la marca, para robar balones. Y aquí es leer la jugada, está muy bien leída esa jugada, pero de antemano está muy bien leído el partido. O sea, ya había previsto, ya había notado Lira que los sudafricanos corrían muchos riesgos y no corregían. Entonces ahí por lo mismo está más atento, lee perfectamente la jugada, anticipa y le deja el balón a Quiñones, que también se había incorporado a ese anticipo y define muy bien, con la suerte, bueno, en medio de las piernas, pero la fuerza para definir. Qué importante un jugador como Lira para darle equilibrio, ¿no? A partir de ese equilibrio, alguien que te va a recuperar y distribuir, que te va a dar ese orden también, porque es una referencia para todos, ¿no? Los atacantes, acomódate ahí alrededor de Lira, los defensores atrás de Lira también, ¿no? Qué importante. Yo no veo cómo Edson Álvarez le gane el puesto a Lira. Podrá ponerlos a los dos o a Edson de central, pero en el siguiente partido decir, ahora va Edson porque ya se recuperó y Lira no va, lo veo prácticamente imposible, ¿no? Para mi gusto, Roberto, no sé lo que piensan ustedes dos, lo que me gustaría más es que Lira tiene mucha posibilidad de voltear y jugar más hacia adelante, ver a los delanteros. Él, cuando muchas veces recibe, él ve la gente que está lateralmente. A los costados, sí. O sea, tiene mucha oportunidad. Y este es un defecto de los contenciones. El portero tiene la pelota y vienen de espalda a recibir la pelota y muchas veces tocan al central, como tú dices, que están abiertos. Pero como Lira se avivó, tocó, ya lo había detectado, tómala. Sí. Pero, y aparte hay una regla que tú nunca le debes de tirar a un jugador cuando viene y está de espaldas. Aparte la marca la tiene atrás, no puedes ver y se la das. Ese es un error y aparte una buena lectura de Lira. Pero la otra, se la dieron a Fidalgo solo. El mismo arquero Williams se la dio a Fidalgo. Vamos, no aprendieron. No había ni compañero. 6 veces perdieron balones así. Esos son los dos más claros. Yo viendo a Sudáfrica sí me pregunto, porque el fútbol africano ha progresado enormidades, ¿no? Del África negra y del África blanca, vamos a llamarle, ¿no? ¿A quién le ganó Sudáfrica? O sea, ¿cómo Nigeria perdió con Sudáfrica? Pero sí hay África B, porque los jugadores de Sudáfrica no tienen el nivel para ir a Europa. Son 8 del Pirates y 6 que jugaron del Mamelodi. Sí. Son campeones de la región a nivel de clubes, pero por eso, porque la estructura se conserva. Pero Sudáfrica realmente muy lejos de lo que va a presentar Senegal. Pero Nigeria hemos visto muy buenas selecciones, Ghana, Senegal, ya no digamos Camerún, Argelia, Túnez pero yo voy a más, y Roberto, similares. Voy a más, o sea, la instrucción básica del entrenador, o sea, hasta un beisbolista puede intuir que les dijo el entrenador, que el partido se haga largo, que pasen 30 minutos. Sí. Oigan, cuando no tengamos la certeza de quién está y cómo te van a presionar, vuélvela a tocar o reviéntala. No, toda la facilitación del partido se produce a partir de un error ahí, ¿no? O sea, de una jugada que sabías que no se podía dar. Y más cuando ya México estaba entrando en una fase de desconcierto, porque no estaba siendo claro, dominaba, como bien dice Mario, la tocaba Montes, para Vázquez, para Lira, para Reyes, pero hasta que se hace la primera pasada con Reyes, antes la había hecho Gallardo, el equipo mexicano no estaba realmente encontrando la línea de pase.
Y bueno, viene el 1-0, ya te agrandas, ¿no? Lo que tú dices también, no sé si estás de acuerdo, el portero también es cómplice de esta jugada. Sí. Porque está viendo que viene el compañero de espalda, él tiene que ver que hay alguien atrás de él y los trayectos de la pelota le va a caer. Entonces el portero, como dices tú, Javier, debe de ser pum, y salto la línea. Oye, por lo menos allá la pierdan allá, no aquí. Después de visto lo visto, ¿México es favorito sobre Corea? No sé. ¿Quién sabe? Es que Hoy no hemos visto suficiente a los coreanos que van a jugar hoy en Guadalajara y ahí esperan una Contra semana un el nivel de equipo oposición mexicano. totalmente Otra diferente. cosa, claro, hay que entender bien el parámetro. Y como siempre sucede, ¿no? El diagnóstico interno tiene que ser el más certero, ¿no? Entender si ganó el equipo mexicano con todo merecimiento, fue claramente superior a un adversario muy flojo. Seguramente será de los 5 o 6 más flojos de los 48 que veremos en esta Yo voy Copa. mucho con lo que tú iniciaste, Roberto, diciendo de que, ¿sabes qué? Para ganar a Corea y a Sí, Chequia, no, tiene que mejorar muchísimo el Tuca, nivel. está muy bien, todos sabemos eso, pero ¿se puede mejorar? O sea, ¿quién es el favorito mejorando Sí. a México? ¿Quién es el favorito contra Corea? ¿No has visto a Corea? Yo la verdad no veo a México tan favorito como en este partido. No Pero lo veo. eso también lo sabíamos desde antes. No, eso no. No, pero yo sí te diría, si el equipo mexicano jugara, considerando el distinto escenario que es como jugó el primer tiempo ante Bélgica, lo señalo como favorito. Si saliera en ese nivel el equipo mexicano y varios de sus jugadores. El nivel de ahora no me atrevería yo a ver a la selección mexicana como favorita ante la coreana. Al rato que la veamos tendremos podemos más hacer elementos de otro juicio, ¿no? análisis también, Sí. ¿no? De hecho, ya jugamos contra ellos. Yo Y sin también ver, con Chequia, yo sí- a ver también, qué tal, ¿no? sí, Los también. dos. sin verlos y aún si perdiera la selección de Corea del Sur, no me atrevo a dar un favorito. ¿Por qué? Porque no hay altura y no hay calor. Es en la noche, en Sí. una cancha rapidísima en Guadalajara con un clima fantástico. Y estos tipos sí que prevén, sí que planean. No están a ver si de pronto, de última hora, Brian Gutiérrez llevan años y años haciendo un trabajo esencialmente profesional. Y tienen jugadores que valen más que los nuestros. Eso dice mucho, ¿eh? Será favorito México probablemente, pero por poquito. Vamos, se nos está cayendo aquí ya La terraza completa. la terraza completa. Parece el Titanic aquí. Vamos con Quiñones. Cierras los ojos, Julián, y de repente te los tapo y te quito y puedes ver el Estadio Azteca el 11 de junio. ¿Cómo te lo imaginas? Me lo imagino el estadio verde, toda la gente gritando México, siempre alentándonos en cualquier circunstancia, ¿no? Y eso llena mucho de orgullo, ¿no? El escuchar el himno, que nuestros corazones estén vibrando, eso no tiene precio.
El balance de México en Copas del Mundo, hasta cómo le ha ido a México en esta situación y hasta dónde ha llegado en esta instancia de diferentes Copas del Mundo. Contra Sudáfrica, esta victoria de 2-0 hace soñar con lo que ocurrió en el Mundial de 1986, donde alcanzaron la instancia de los octavos de final, donde se enfrentaron ahí a Bulgaria. Estamos de regreso en Fútbol Picante, ahora saludándoles desde Zapopan, Jalisco. Acá estamos Julia Gedi, Héctor Huerta, un servidor, Adalberto Franco, con ustedes con las sensaciones de lo que ha dejado esta victoria de 2-0 del equipo mexicano. Primera vez, Héctor, que México termina llevándose una victoria en un partido de inauguración de Copa del Mundo. Eso importante, arrancar con el pie derecho, que te dé confianza, que puedas encarar los siguientes 2 partidos de la fase de grupos. Es distinto arrancar cuando vas ganando, cuando sacas 3 puntos. Eso es bienvenido, eso es fantástico, de ahí todo bien. El tema pasa, Héctor, porque te quedas al final con un sabor un tanto amargo, porque la mesa estaba servida para que México pudiese golear, porque seguramente el grupo se va a decidir en cuanto al liderato se refiere por diferencia de goles, y sobre todo lo que estoy seguro le ha molestado mucho a Javier el Vasco Aguirre, la suspensión de Montes, un tanto estricta a mi entender. No sé si el árbitro, después de los futbolistas que había expulsado de Sudáfrica, trata como de equilibrar un poco la balanza, pero al final se equivoca Montes entrando de esa manera y el árbitro no le perdona. ¿Con qué sensaciones te quedas tú, Héctor? A mí me parece que no es malo, es bastante bueno el resultado, arrancar con la primera victoria en una Copa del Mundo en inauguración para México, que es la 8ª inauguración que hace de Copas del Mundo, y consigue su primera victoria, eso me parece que es maravilloso. Luego, súmale tú la confianza, que también ganar un partido como este. También en el 86, me acuerdo que el primer partido de México se le ganó a Bélgica 2-1 también. La posibilidad de que se consigan los 9 puntos, ahí está latentes. Yo sé que son rivales más complicados. En este partido ni siquiera, recuérdense, alguna oportunidad de gol clara que tuvo Sudáfrica. No, ninguna, 0-0. Entonces, era un partido ganable. Hubiera sido ideal, Julia, que consiguiera un gol más México. Sí. Ideal. Pero no fue así. Entonces, con lo que fue así hoy, Raúl Jiménez anota su primer gol en Copa del Mundo, va a tomar más seguridad, más tranquilidad, se quita un peso encima él solo, y yo creo que el que haya anotado Quiñones también, que estaba en duda si podía ser titular o no. Yo le veo muchas cosas favorables, la actuación de Eric Lira, por ejemplo, muy buena. Ahora, el problema es quién va a jugar la central en lugar de César Montes, porque comete un desacato, un error, una falta de concentración innecesaria, la falta me parece. A mí me dicen así de una. Ojo con Romo, Julia. Ojo con Romo para ocupar ese puesto. Sí, puede ser. Uno pensaría, tendría que ser Edson, que es el capitán, le entregó Montes el gafete a él. Pero Romo es su casa. Es su casa. Y es un futbolista que ya lleva rato jugando en esa posición, que no lo desconoce, y parecería, Julia, que sería una opción clara, ¿no? Incluso sí, además de la opción de Edson, por supuesto, también mover a Reyes a la central y poner a Jorge Sánchez como lateral por derecha podría ser una de las modificaciones que podría hacer Javier Aguirre. Yo lo había dicho muchas veces en la mesa de enfocados, esas deficiencias técnicas que tienen jugadores como César Montes, como Cachorro Montes, defendiendo a campo abierto, ¿no? Sí. Y muestra otra vez ese tipo de deficiencias, más allá de que compartamos que es tarjeta roja o no, porque no parece una jugada manifiesta de gol. Me parece un error, además, por el trámite del partido, porque ya estabas en tiempo añadido. Y coincido con ustedes, lo decías, Adal, un partido de sensaciones agridulces, ¿no? México dominando por tramos importantes, pero incluso con uno más, cuando llegó la primera expulsión de Sudáfrica, con 10 hombres, no parecía que estaban jugando contra 10, Sudáfrica con 9 ya lo seguía intentando, y el conjunto mexicano no podría en esos lapsos mostrar esa superioridad. Al final se quedan con la victoria, que es importante quedarse con esos 3 puntos y sin recibir gol en el primer partido de este mundial. Bueno, pues es importante, México lo ha ganado en el primer compromiso que ha tenido en este partido de inauguración, 2-0 ante Sudáfrica. Más tarde, en el escenario que está a nuestras espaldas, aquí en Zapopan, Jalisco, el segundo encuentro de esta jornada inaugural. Los festejos, así es como la afición está disfrutando la victoria de México. Pausa y regresamos a Fútbol Picante.
Desde el Tri presentan La vida de Eric Lira, es el episodio 5. Conversaciones íntimas con los seleccionados. Estreno, noche del viernes, 12 de la mañana, tiempo del este, en Fútbol Picante, por ESPN Deportes. Mexicano en su primer compromiso en esta fase de grupos, y cuando hay un resultado negativo hay que cambiar el chip. Cuando lo hay también un resultado positivo, de igual manera hay que darle vuelta a la página y pensar ya en lo que sigue. Por eso, compañeros, quiero que vayamos a esto de dame tu palabra, pensando en el segundo compromiso, Julio, que va a tener el equipo mexicano en Zapopan, Jalisco, cuando se enfrente a Corea, de igual manera, con esa obligación de sacar los 3 puntos. ¿Qué tendría que hacer México? ¿Qué debe de, a qué se tiene que enfocar México? ¿Qué tiene que hacer en este segundo partido? Para mí te diría 2 palabras. La primera, corregir, y la segunda, capitalizar. Creo que Javier Aguirre tiene muy claro lo que tiene que corregir, lo que no le gustó de este partido. Veíamos ahí al técnico mexicano siendo muy expresivo con sus jugadores, comunicándose con ellos, con lo que no le estaba gustando en este partido, y capitalizar, porque al final México generó ocasiones. Tuvo que haber sido tal vez un marcador más abultado ante una selección como Sudáfrica, que era, hay que decirlo, el rival más accesible, el rival más débil de ese sector A. Va a sufrir más México con selecciones como Corea del Sur y con la selección de Chequia, con la que cierra la actividad de este grupo. Para mí serían esas 2 palabras, y aprovechar los espacios que te pueda dejar una selección como la selección de Corea del Sur, buscando el contragolpe. Dame tu palabra, Héctor. Yo también te le doy mi palabra de que México tiene que hacer algunos ajustes, pequeños ajustes para mí. En lo general, a mí no me disgustó México, el manejo del ritmo del partido, tuvo la iniciativa cuando tenía que tenerla, tuvo llegadas al gol, el arquero de ellos tuvo 2 atajadas que salvaron partidos, otro tiro en el poste. México generó 5 o 6 oportunidades de gol claras, metió 2, el porcentaje no es malo. Digo, siempre uno quiere más de la selección mexicana, quieres más, pero contra Corea del Sur tienes que entender primero que el rival es mejor. Sí. Una. Que la mesa estaba servida, Héctor. Hoy sí, para un resultado más abultado, nada más, pero para la victoria se consiguió. O sea, 3 puntos se sumaron. Sí. Ahora, contra Corea, si tú cometes errores, por ejemplo, el que cometió el tal Arrangel en la salida con la mano, no tuvo ninguna... Puede salir caro. Sí, puede salir caro. Ante otro rival te capitaliza, ¿no? El error de Montes, por ejemplo, no te puedes permitir el lujo en un partido que además era un partido prácticamente de trámite hoy, como para hacerte expulsar, pues no justifica nunca la acción de Montes. Y por el otro lado, México, el objetivo máximo es conseguir otros 3 puntos, para mí. Sí, a ver, tenemos que acostumbrarnos, y lo hemos creo que platicado todos, el unocerismo, así le llamo yo, claro, creo que fue 2-0, claro. No, pero el unocerismo es bueno. Si México va a sacar ese resultado en los siguientes compromisos, pues el Vasco te lo va a firmar. Yo soy de los que pienso que tiene que ser mucho más agresivo el equipo mexicano, sobre todo en el último tercio, y quizás hasta desde la postura inicial. A ver, entonces, este inicio de participación, Héctor, ahora arranco contigo. Este inicio, ¿qué te genera? Pensando en las aspiraciones que tiene, por supuesto, la afición, ¿qué te genera? A mí me genera la confirmación de que era lo que esperábamos con el Vasco Aguirre. Yo no esperaba otra cosa, la verdad. Yo no pienso que con Aguirre, cuando se le contrata, se está pensando en el progreso o en un plan de largo plazo al fútbol mexicano. No. Es un técnico salvavidas, es un técnico bombero, es un técnico que poco entra espectacular. Entra en etapa de crisis, la resolvió esta. Acuérdate cuando él llegó, cómo estaba la situación. Un desastre total. Entonces llega, medio pone orden, el equipo camina, el equipo va a sacar resultados, ya lo sabemos. No va a ser campeón del mundo, creo que está claro que no. Hasta dónde va a llegar no lo sabemos. Tiene que mejorar muchísimo para avanzar adelante. Y luego también vienen las etapas de matar o morir, que ya no es solo Javier Aguirre y su experiencia, es ya lo que respondan los jugadores en ese momento que tienes que hacerlo. Pero a mí me genera todavía la confianza de que la selección va a terminar como líder de su grupo, que la posibilidad de conseguir las 3 victorias está ahí latente, y de hacer la mejor primera fase de la historia de México. Nunca hemos ganado 9 puntos, por ejemplo. Claro. Sí, a mí hasta cierto punto tranquilidad, porque creo que México encuentra las vías, tiene esa forma de asociarse en el medio campo. Me encantó lo de Julián Quiñones, lo que vimos el día de hoy, a Álvaro Fidalgo incluso conectando con él, con Gallardo por esa banda de la izquierda. A mí, ya sé, siempre he criticado a Roberto Alvarado, yo no lo entiendo, para mí es un gran partido del Piojo Alvarado, con la asistencia en el segundo gol para Raúl Jiménez. Me genera tranquilidad, creo que hasta cierto punto pudimos percibir en algunos jugadores nerviosismo, ¿no? En el caso tal vez de
Brian Gutiérrez, aún así generando profundidad por el escenario, pero para mí me deja tranquila porque esto es realmente lo mejor que puede presentar México, que podía presentar México el día de hoy. Esto es lo que hay, creo que tiene que corregir ciertas cosas el Vasco Aguirre para dominar como tuvo que haber dominado este partido, porque hubo lapsos donde le cedió la posesión del balón a Sudáfrica incluso con un hombre menos. Eso es lo que tienes que pensar para el siguiente compromiso, que será mucho más complicado ante A mí me genera esa expectativa, coincido con Héctor, de que la mesa está puesta para que México pueda terminar como líder de grupos. No me voy a pelear si con 7, con 9, con cuántos puntos, pero tiene argumentos México como para pensar en eso. Cuando yo vi los cambios que iba a hacer Javier Aguirre, viendo solamente los nombres, dije, es que es muy positivo que trates de darle ritmo a Edson, porque está fuera de ritmo Edson, le falta muchísimo fútbol después de la lesión. Lo de la Hormiga González, que no había sido tomado en cuenta en los últimos compromisos amistosos, con el partido resuelto, el escenario ideal para que con su gente se crezca, se agrande. Lo de Alexis Vega, que perdió la carrera con Quiñones, también en esa manera, insisto, los cambios. Lo de Luis Chávez también, que muchos pensábamos que podía ser titular y no lo termina haciendo. Los cambios en cuanto al nombre, Héctor, me parecían fantásticos. Ya después el resultado creo que no funciona, porque ninguno de los que entró desde el banco terminó por ser un revulsivo, ¿no? Sí, y sobre todo también el arranque de Brian Gutiérrez, ¿no? Que es un chico que nadie lo hacía en la selección hace 5 meses. Es un futbolista que llegó de última a la selección. En enero muchos no lo conocían. No, ni sabían quién era, no, llega a Chivas este semestre prácticamente. Es un jugador muy interesante y muestra personalidad. En una Copa del Mundo intentó una jugada ahí en el área que se abrió solo el espacio y lástima que se lo tapó en defensa, pero es un chico que acompaña muy bien el ataque. Fidalgo también me parece que hizo un buen trabajo, sobresaliente lo de Lira, sobresaliente, como único jugador escudo, como un futbolista que en mitad de campo se hacía para un costado y para otro, y donde roba la pelota para el primer gol, casi en el área de ellos. Ahí roba la pelota de ellos. La presión alta. En la presión alta, cuando él debería estar en el otro extremo de la cancha, defendiendo su portería, hace la presión hasta aquel lado de la cancha, la roba, la entrega a Quiñones y Quiñones fulmina al portero. Yo creo que hay cosas muy positivas para destacar. Por ejemplo, Gallardo estuvo por debajo de su nivel. Gallardo casi no atacó y lo hizo muy impreciso, no tuvo esta persistencia que tiene, no tuvo la claridad, incluso yo lo vi hasta nervioso. Es su tercera Copa del Mundo. ¿Tú lo sentiste nervioso? Hasta nervioso lo vi. Yo lo noté un tanto amarrado, como que no iba tanto al frente. Iba tanto. El mismo caso de Reyes, que tal vez no tiene tanto ese perfil. No, pero él no llega mucho. Piojo, sí, y en la que hizo puso un centro muy bueno. Sí. Realmente en la pasada que le hace a Piojo Alvarado, que lo que hemos visto en Roberto Ada, Héctor, ha sido también ese sacrificio defensivo, ¿no? Que también le ha pedido el Vasco Aguirre, lo vimos en una jugada en la que lo encaran ya en ese propio tercio al Piojo Alvarado, y realmente, aunque no es su rol, lo hace muy bien en ese sentido. Yo hay cosas que le aplaudo y que también me preocupan de Javier Aguirre. El tema del 11, porque nos quedaba la duda de si entonces le iba a respetar la jerarquía a Edson Álvarez, aunque no llegaba en el mejor momento. Le aplaudo, porque el que está bien ahorita es Lira, y dio un partidazo Eric Lira en el medio campo. El tema de Tala Rangel, después de que escuchamos, compañeros, semanas y semanas que Ochoa iba a ser titular, y Ochoa. Bueno, no, porque el que está mejor es Tala Rangel, y porque para lo que quiere jugar Javier Aguirre, que es salir con balón controlado, necesitas el juego de pies del Tala Rangel. Eso lo aplaudo, pero cuando veíamos la convocatoria decíamos, ¿cuáles son tus recambios en la central? Y entonces ahora tienes una situación en la que te expulsan al Cachorro Montes y tienes que hacer ajustes. Es el central por derecha, pero no tienes a un suplente, por ejemplo, cuando esa situación, o si esa situación se llega a presentar con Johan Vázquez, a un suplente como central por izquierda. Que muchos entrenadores coinciden ahí preguntando, sobre todo... Que puedes poner un perfil derecho, ¿no? Que no es tan grave poner como central por izquierda a un central derecho. Pero de las opciones, hablabas, ¿no? De Romo, de meter a mí me dicen así, y es la primera que tengo, porque todos creo que coincidíamos en que, bueno, ya está expulsado Montes, va a ser Edson. A mí me dicen, no descartes a Romo porque tiene una ventaja, y lo platicábamos también. Y salida de balón, que es lo que quiere el Vasco. El jugar en este estadio le da un plus, le da algo adicional, se siente más cómodo, es su casa. La salida con pelota, que es muy limpia por parte de Romo, y que te puede provocar que el mismo Lira vaya todavía más hacia el frente. Si hay aspectos a corregir de Johan, podemos hablar muy poco porque no fue realmente exigido. Hay que mencionar lo de Raúl Jiménez. A mí me sigue pareciendo un ejemplo, no como futbolista o como deportista, un ejemplo de vida, y hay que ver las lágrimas cuando en el festejo voltea al cielo, evidentemente recordando a su padre, pero lo que significa para un jugador que pasó un momento muy complicado, donde su vida estuvo de por medio, donde los doctores le dijeron,
oye, voy a poder volver a jugar. No, espérate, o sea, primero hay que ver cómo vas a quedar. Sí. O sea, eso ya era mucho más adelante y el tipo no le importó y el tipo trabajó y hoy tiene su recompensa marcando por primera vez en una Copa del Mundo. Y son cosas, Héctor, que si las vas integrando, todo suma para que la confianza, que es buena, siga creciendo. Pero el final, el desenlace final de no cae el tercero y viene la roja, también suma para decir, señores, no podemos cometer este tipo de errores, ¿no? Sí, y además, agregando todo lo que dijiste de Raúl Jiménez, decir que el accidente lo sufre en la cabeza y el primer gol de su mundial lo hace de cabeza. La historia es fantástica. Un remate con la cabeza, además potente, al costado abajo del arquero, pegado al poste, un gran remate con la cabeza. Y creo que también hay aspectos. Quiñones hace 3 meses no estaba en el gusto del Vasco Aguirre. No, o sea, incluso dijo en una entrevista, ni veo la Liga Árabe. O sea, acuérdense. Sí. Entonces, no lo tenía ni considerado. Dice, es que no le encuentro su posición. Su posición se sabe dónde. Claro. Déjalo libre. Libre. ¿Dónde metió el gol? ¿Dónde metió el tiro al poste? Digo, algunos colegas colombianos, yo ya los escuché hace rato, algunos colegas diciendo, ¿se estará arrepintiendo la selección Colombia de no haberle considerado? No lo convocaron. Sí, tanto se decía, ¿no? De utilizarlo, incluso lo usaban como extremo derecho, ¿no? En selección mexicana, antes del Vasco. Se sabe dónde juega mejor. Sí, sí, ahí atrás justamente de Raúl para acompañarlo como un mediapunta y con esa libertad. Para mí lo de Julián Quiñones fue extraordinario, repartiendo, moviéndose, siendo ese el más peligroso de todos. Por dentro, recibía entre líneas, va con Fidalgo, y para mí un ensayo de eso fue justamente el último partido de la selección mexicana, al que le hace pocos ajustes ya el Vasco Aguirre con Jorge Sánchez metiendo a Israel Reyes como titular, pero a mí me encanta lo de Julián Quiñones el día de hoy. Que ha recibido incluso Julián Quiñones el reconocimiento del jugador del partido, más que merecido, porque el gol cae muy temprano y eso también termina por despresurizar un poco. Lo que necesitaba el equipo mexicano es marcar rápido, ¿no? Para tratar de controlar un poco, para que también el ambiente en la grada, que fue muy bueno, sobre todo los primeros 30 minutos, desde muy rápido la afición mexicana estaba coreando el ole, estaba ejerciendo presión sobre la visita, que también ¿no? Se volteó la afición en algún momento del partido. Pero por eso, Julia, porque de pronto dice, la mesa está servida, el rival es muy cómodo. A mí la sensación que me deja es, hoy México desaprovecha una grandísima oportunidad de golear, y yo soy de los que piensa que Corea y Chequia le pueden llenar la canasta a la selección sudafricana. Y es ahí donde, en un caso de criterio de desempate, te puedes arrepentir. Es el tema de diferencial de goles. Yo no sé si también ustedes coincidan, compañeros, o crean que Javier Aguirre pueda probar un parado distinto como lo hizo también en estos juegos de preparación, en algunos de ellos tratando de imitar justamente lo que hacían las Chivas de Milito, ¿no? Con 3 atrás, con Romo. Hablabas de la posibilidad de Romo, de si eso sea una posibilidad para también hacer una formación espejo a una selección como la de Corea, que sí pasó fácilmente toda la fase de clasificación por encima de selecciones como Jordania, como Irak, jugando de forma distinta, con línea de 4, su seleccionador ha dicho, bueno, intentó algo diferente, no le fue bien los resultados, lo goleó Brasil, lo goleó Costa de Marfil, lo goleó Austria, pero dijo, yo quiero probar algo distinto para, dependiendo el oponente que tenga en la Copa del Mundo, poder cambiar y usar esa línea de 3 atrás. No sé si ven esa posibilidad. No todos los días se disputa un partido de Copa del Mundo en la Ciudad de México, no todos los días México tiene esa dicha de inaugurarlo y no todos los días, y hoy por primera vez México ha conseguido ganar ese partido de inauguración. Hacemos pausa y regresamos para seguir analizando la victoria de la selección mexicana, los festejos que habrá en todos los rincones de este país. Ya venimos.
empujando hacia adelante al conjunto mexicano. Sin embargo, llega un momento en que también vivieron cierto hartazgo dentro del mismo partido, chiflando y abucheando en algunos momentos al equipo tricolor. Sin embargo, la mayoría del tiempo fue un apoyo hacia el equipo dirigido por Javier Aguirre. Ya con la victoria en la bolsa, ahora la selección mexicana se prepara de cara a lo que será el duelo ante la selección de Corea la próxima semana en Guadalajara. Los aficionados que hoy asistieron al estadio Ciudad de México se marchan con un sabor agridulce, tranquilos, quizás contentos porque se logra una victoria, pero con esa sensación de que se pudo haber hecho algo más, de que pudo haber sido quizás una goleada histórica, un resultado mucho más abultado que por supuesto hubiera generado mucha mayor tranquilidad y mucho mayor felicidad al aficionado mexicano. Ahora han comenzado a abandonar las instalaciones del estadio Ciudad de México. El operativo de movilidad continúa todavía con esta milla que es el perímetro de 1,5 kilómetros que pone la FIFA para que no pueda acceder nadie más que no sea un aficionado o alguien que venga a trabajar. Así que ahora le toca a la afición moverse de regreso a casa con esa sensación de llevarse sí 3 puntos, pero de un equipo que se ha quedado corto. Yo de momento vuelo con ustedes. Fuerte abrazo. Gracias, César Caballero, por el reporte. Esto fue lo que ha dicho Javier el Vasco Aguirre luego de la victoria del equipo mexicano. Julián Quiñones nos pidió el cambio. Fue una jugada que nos complicó. La expulsión de César Montes, una jugada donde la perdemos de forma inocente. Esas cosas me irritan mucho. Luego Montes se la tuvo que jugar. Y es algo que tiene muy molesto a Javier el Vasco Aguirre. Se refiere a una pelota que, si no me equivoco, Héctor, es una pelota que pierde Chávez fuera del área y a partir de ahí es un contragolpe Chávez, sin también, sentido, ¿no? En donde creo que inclusive César Montes, dice el Vasco, se la tuvo que jugar. Yo no comparto tanto esa... No estaba obligado, porque aparte venía un compañero por detrás de él como para hacer una cobertura. Soy de los que piensan que como su entrada va retardando y con que lo vayas empujando hacia un costado, quizá tratas de bloquear y es fracción de segundos, se dice fácil, pero Montes termina ocasionando una falta que resulta muy cara, sobre todo para él, Héctor, ¿no? Sí, para el equipo mexicano, pero era el capitán, hoy salió con el gafete de capitán, no puede cometer otra vez porque no es la primera vez que le pasa lamentablemente a Montes con la camiseta de la selección, ¿no? Sí, este tipo de despistes en él crean esta cierta desconfianza de qué tan solvente puede ser todos los partidos de todos los torneos, porque en otros ha perdido la cabeza, ha querido golpear gente, de Estados Unidos, en un Final Four, ¿te acuerdas? Sí. Creo que con Coca ha estado todavía, sí, Diego Coca. Entonces, ese tipo de cosas para Montes es muy malo, y creo que, no, me parece que fue Mudau al que le comete la falta, el lateral derecho que va mucho al ataque, que es un dolor de cabeza porque está por todas partes del campo, su jugador que no muy dinámico. Yo creo que el mejor de Sudáfrica hoy fue él, y el arquero Williams. Sí, pero fíjate cómo lo de Montes hoy se pierde un segundo partido de Copa del Mundo. Por un error de él. Él debe estar muy molesto con él. Claro, pero para mí la declaración del Vasco va por proteger a su jugador, ¿no? Ya en el vestidor vas y le dices... Oye, nunca, no podemos cometer estos errores. Claro que tiene que salir a declarar esto, a decir, bueno, se la tiene que jugar y metes un poquito ahí el cuerpo por el error que realmente comete Montes en esa jugada. Lo repito, para mí es algo característico en ese tipo de acciones cuando tiene que defender a campo abierto, suele cometer esos errores. Porque completamente innecesario, completamente innecesario ir de esa forma, como lo decías, por el trámite del partido, lo estás ganando 2-0, ve, llévalo. No va solo tampoco, no era una jugada manifiesta, ¿no?, de gol, estaba justamente el atacante sudafricano abriéndose hacia la derecha, era algo completamente innecesario, y ahora te enfrentas a un escenario que no sé si había contemplado Javier Aguirre para un segundo partido, no contar con un elemento al que tenías como capitán en el partido inaugural y que era parte inamovible de ese 11 titular de la selección. De esos detalles yo alcancé a percibir en el momento en el que va a ingresar la Hormiga y el otro que, si no mal recuerdo, era Lira. Y lo que decía de Quiñones, porque estaba tocado. En el momento en el que entra la Hormiga, Quiñones ya estaba rengueando. Y al poco tiempo de esa situación tiene que meter a Alexis para sustituir a Quiñones. Son esos momentos donde, y otra vez se dice fácil, pero de pronto si el futbolista ya ve que no está bien y que puede terminar abandonando después por una lesión, quizá en ese momento, ¿sabes qué? En vez de Raúl voy yo. No sé si no se percató el cuerpo técnico de esa situación. Claro, también es muy difícil que un futbolista por una molestia
que no sea tan grave, diga, me voy a perder, me voy a salir de la cancha en un partido de Copa del Mundo, ¿no? Empieza a renguear un poco, e incluso cuando lo notamos en la transmisión, inmediatamente hace un pique para buscar que Gallardo le toque al espacio, pero incluso después de estar rengueando hace un pique tremendo, corre para buscar atacar el espacio y que le ponga a Gallardo decide tocar hacia atrás, y ahí es cuando Julián dice ya no puedo más, ¿no? Y viene después la modificación. Ojalá que sea solamente como una molestia de partido y que ya te recuperes después, porque si es una ausencia para la semana que entra Quiñones, ojo, Sí. Ojo que el ataque porque es el jugador con más ritmo. Hoy y el más ataque enrachado. depende mucho de Quiñones. De que pase por los botines de Quiñones. Increíble. No sé si es un tema porque también le cometen una falta. Sí, se le comete una y falta. Y me parece que puede ser un tema de golpe, ¿no? Si es algo muscular es otra cosa, pero si es un golpe no debería de haber mayor problema, ¿no? Sale. Igual algún golpe en el tobillo, los tobillos. Yo he visto tobillos inflamados así el jueves y el domingo juegan, ¿eh? Sí. O sea, mucho hielo y una buena si es una cosa muscular, no, ahí ya no puedes. Pero yo creo que, bueno, Quiñones, ojalá que se recupere. Lo de Montes, él se lo ganó, también hay que decir. Y tienes a Edson y tienes a Romo. No hay muchas posibilidades porque solo convocó 2 defensas centrales. Sí, que es lo que platicamos hace rato. Que Reyes esa puede parte, jugar ahí ¿no? también. Pero claro, tienes a Romo, tienes a Edson, tienes a Reyes, tú tienes a 3 futbolistas con condiciones como para ocupar pero esa que vacante, pueden ¿no? ocupar 2 posiciones. Sí, de acuerdo. Pero a ti te parece, por ejemplo, no haber llevado a un central suplente, sobre todo para Johan, especialista, sí. Y haber llevado 4 centros delanteros? Pero es que prefieres, ¿no? O sea, porque si ya tienes a alguien que puede ocupar esa posición, buscas una variante. Hoy fue con la Hormiga, que en cuanto al timing es perfecto. Si el juego es aéreo, vas con el Memote. Si es de fortaleza física, vas con Santiago. Yo siento que el cuerpo técnico y Javier Aguirre decidieron ir con 4 por esa... Ojalá no haya problemas para... Sí, ojalá que no, sí. Pero al llevar a 4 es que sacrificaste a otra posición, y esa posición fue la defensa central. Esa es muy mala suerte, que apenas en el primer partido quede expuesto esa determinación. Pero era algo que podía pasar, y ahora pasa. Afortunadamente sí tiene esas opciones, puede ser Romo, puede tirar a Reyes y poner a Jorge Sánchez. Sí, tiene variantes. Pero es una baja fuerte, ¿no? Sí. Realmente una modificación importante que tal vez no tenías contemplada. Exacto. Para venir aquí y enfrentar. Decía César Caballero el tema de los aficionados. Sí. Yo sinceramente no me percaté durante la transmisión que en algún momento del partido los aficionados comenzaron a recriminar, a desesperarse. Lo que sí fue muy notorio, empezaron a empujar desde el minuto 1, muy bien la afición, coreaban el ole, apenas 10 minutos de partido estaba el ole, después empezaron a abuchar muy pronto también a los de Sudáfrica, y después de 30 minutos del primer tiempo, cuando vieron que el partido se había enfriado, como que ellos empezaron, hasta yo creo que por lapsos del juego se empezaron a aburrir. Sí. Y también otra cosa, que aquí van los aficionados coreanos y ya van los aficionados que van a ver el partido de República Checa contra Corea. El problema de no tener a Montes en este partido es que se van a enfrentar a Hyun Min Son. Y Hyun Min Son es uno de los delanteros más peligrosos del mundo. Sí. Y es un jugador que no está en la Liga Premier, no está en el Tottenham porque no quiere, porque quiso venir a Estados Unidos. Es un jugador que puede regresar a Europa y puede seguir jugando en Europa tranquilamente. Entonces, ese es el centro delantero de Corea al que se van a enfrentar Romo o Edson Álvarez, que no está en su mejor forma, un Edson disminuido, fuera de ritmo futbolístico, o un Romo que no es un especialista como defensa central, que lo ha hecho bien en Chivas. A ese se van a enfrentar. Pero en Chivas juega de líbero. De líbero, exacto. Y aquí tendría que ser stopper por derecha. Sí, tendría que ser, sí, justamente. Si juega con línea de 3. A menos que juegue con línea de 5. Exactamente. Y ahora es Hyun Min Son, tienen a Kang In Lee, sí, no es titular, pero jugador del Paris Saint-Germain. Y ojo con los carrileros. Tienen 2 carrileros jóvenes, 2 carrileros promesas, sí. Tae Seok Lee y Jong Gu Seol, por izquierda y por derecha, respectivamente. Esa manera que tiene también de hacer daño a la selección de Corea del Sur. Me quiero quedar con el tema de la decisión de ir con Eric Lira. Era una de las dudas que se venía manejando, si le iba a respetar el puesto, sobre todo a alguien que es líder, que es el capitán del equipo, como lo es Edson Álvarez, y de últimas termina por Lira. A mí, cuando vi la alineación, eso ya confirmado, me fascinó. ¿Por qué? Porque por más que tenga una jerarquía, si no está, no está. Si no está al 100%, después lo puedes probar de titular en el segundo o en el tercer partido. Pero el torneo que se mandó Lira, le tenía que dar la recompensa, Héctor, de haber iniciado la Copa del Mundo como titular. Y aparte el temperamento que tiene, el que no le pesa ningún escenario, el que muestra una gran personalidad para estar alentando a sus compañeros, el que pone el ejemplo a la hora del esfuerzo. No hay un jugador que corra más que Eric Lira en un partido. ¿Cierto? Entonces, todo eso te contagia, ¿no? Es un futbolista que te contagia hacia adelante, hacia empujar al rival.
el trabajo que hizo él como único volante de contención, es decir, marcar por todos los costados, quitar la pelota, recuperar la pelota, y sobre todo el mérito que tiene de haber recuperado alto, tan alto como quitar la pelota en el campo de ellos, entregársela a Quiñones para que Quiñones hiciera el primer gol. Una asistencia de un medio de contención tampoco es muy común. Sí, es cierto. No es muy común. Es cierto. Del Piojo Alvarado es normal. El Piojo Alvarado es un extremo que manda un centro y mete un gol Jiménez. Pero que un volante de contención como Lira haga todo el trabajo que hace de recuperación y aparte de eso lo haga en el campo contrario y dé una asistencia de gol, digo, es muy meritorio. El trabajo de presión, de cómo va a presionar Lira en esa Él ya no puede jugada. perder el puesto, Sí. Julia. No, Él para tiene mí, que para ser mí titular. tampoco. ¿Ya no lo puede perder? No, ya no. Para mí tampoco. No, la Copa del Mundo ya no. Y arrancando justamente esta edición aquí de Picante desde Guadalajara, lo que les decía, yo se lo aplaudo totalmente al Vasco Aguirre, porque ha sido congruente en ese sentido. Podemos criticar muchas otras cosas de este proceso de la selección mexicana, pero en ese sentido, cuando habló de una lista final, dijo, no voy a llevar a nadie que no esté al 100%. Y lo respetó. Más y o Marcel no Esa se- más o menos, ¿eh? Bueno, Esa más pero o menos. Más o menos. Marcel, que todos pensábamos que iba a jugar y que se podía subir a la lista y que si lo hacía bien con Toluca podía, y dijo, no va Marcel, y Te esperó voy a a decir que algo, los jugadores se Julia. recuperaran. En cuanto a ritmo de juego, hoy Marcel tiene más ritmo de juego que el propio Edson. Y que el Chino Huerta. Sí, bueno, que esperó. Luis a ver, Suárez. Entonces, lo que dices... pero, a ver, mí me yo deja estoy así. hablando de congruencia del seleccionador, no que yo esté de acuerdo. Él ha dicho, y él ha hablado de los de Europa. Cada declaración que ha hecho Javier Aguirre le ha dado prioridad a un jugador que está en Europa por el eso simple está bien? hecho de estar en Europa. Yo no estoy de acuerdo, pero para él es importante. Y lo dijo en el caso de Obed. Ah, bueno, lo voy a convocar porque ya juega en el Atlético de Madrid. Bueno, pero no por el jugador que es. Entonces, para él es prioridad porque ya juega en el Atlético de Madrid, porque ya está en un equipo de Europa. Para él es prioridad Chino Huerta porque juega en Europa. Para él son prioridad los jugadores que están en Europa. Y le dio congruencia a su forma de pensar. Yo no estoy de acuerdo que seas mejor por estar en un club europeo, que sea el perfil que necesita necesariamente la selección mexicana. Pero le dio prioridad al Chino Huerta, a Chávez, incluso yo creo que si a Huescas, yo creo que lo esperó hasta el último segundo. Dijo, bueno, de plano no está y no se sube. Pero ya dijo, los que están al 100 y los de Europa alcanzaron a llegar son estos. Pero si no está al 100 Edson, no está al 100 Edson, aunque sea el capitán a mí me preocupaba, antes de conocer el 11 yo dije, híjole, tal vez Esa y la del Tala, se va ¿no? por el tema de la jerarquía y porque Memo Ochoa y su sexta Copa del Mundo. Sí. Y cuando vi la lista dije, esto era el Tala Rangel, Eric Lira y los que están en mejor ¿Y a momento. ti, Héctor, te quedas satisfecho con la decisión de que haya sido el Tala? Al margen de esa jugada en la que dices Sí, que se quiere equivoca. sale y se equivoca. Es lo más Pero creo que ha cumplido sobre todo en esa función como líbero el Tala, ¿no? Sí. Había jugado 15 partidos iniciando, igual que Malagón, 15-15. Uno inició Ochoa contra Honduras, me parece, y otro inició Andrés Sánchez en una gira que tuvieron por Sudamérica. A mí lo que también me parece que esta alineación de arranque, tener 6 jugadores de la Liga Mexicana, 4 de Europa y 1 de Arabia Saudita, nos dice que es la primera vez en creo que los últimos cuatro mundiales, esta es la primera vez que predomina la Liga Mexicana sobre los que están fuera. 3 de Chivas. Sí, son 6 de la Liga Mexicana, el Tala Rangel, Israel Reyes, Gallardo, Eric Lira, que todavía están aquí, pues, no digo que no vayan a migrar a Europa, Brian Gutiérrez, el Piojo Alvarado, y son en total 6 jugadores de la Liga Mexicana, contra 4 de Europa, y los 2 centrales, El fútbol es de momentos, Fidalgo, Raúl. Sobre lo que decía recién Julio, o sea, yo entiendo la parte que te da un valor agregado estar en el fútbol europeo. Hoy no predominó. Pero es que si vas a encarar un compromiso, no tienes que ver la etiqueta de la Claro, camiseta. ni dónde Si tú está. juegas en Europa, si tú juegas en México, es quién anda en un mejor nivel futbolístico, quién Claro. trae más ritmo. Al margen de las condiciones, si están en una selección, en una convocatoria para disputar una Copa del Mundo, tiene que ser porque son futbolistas destacados. Partimos de esa base. Después uno puede ser mejor que el otro. Pero si está enrachado, y si traes a varios de Guadalajara que tuvieron un gran torneo, si traes a Liga que con Cruz Azul la rompió en el torneo, pues con todo respeto, puedes tú jugar en Europa, pero si no traes ritmo, y si te está ganando, va a ir Tienen que sumarse para mí 2 cosas, el que esté en mejor momento y el perfil que mejor se adapte a lo que quieres jugar realmente. Si hace 7 meses nos decían que Brian Gutiérrez iba a ser titular en la Copa del Mundo,
todo el mundo iba a decir quién es Brian Gutiérrez y dónde juega Brian Gutiérrez, ¿no? Pero realmente de un gran torneo en Guadalajara fue sumarse a esa lista, ir a esas convocatorias, esas concentraciones y meterse realmente a la lista de 26 futbolistas. ¿Por qué? Porque está en buen momento y porque eso es lo que tienes que aprovechar y porque es un perfil que suma muchísimo a la idea que tiene Javier Aguirre con esta selección mexicana. Eso es lo que ha dicho el jugador del partido, el MVP, Julián Quiñones. Estoy feliz y emocionado por haber marcado mi primer gol en un mundial, en un estadio tan espectacular y ante una afición increíble. Para mí es importante reconocer el mérito de mis compañeros por haber conseguido los 3 primeros puntos. Hemos sentido el apoyo de la afición estos últimos días. Estamos unidos y hoy se ha notado de verdad. Y es que hablamos de eso, Héctor, durante todos estos meses. Lo que tiene que pesar la afición. El jugador número 2, la altitud. Ahora está lloviendo en la Ciudad de México, Guadalajara ya está haciendo bastante calor, mucho calor. Pero todo juega en un partido de esta índole. Y que hoy la selección mexicana se haya comportado a la altura, entendiendo también que, con todo respeto para Sudáfrica, hoy presentó una versión muy flojita, ¿no? Entonces, estaba la mesa puesta. Y al final ese sentimiento que nos reportaba César, que se vivía en los alrededores del estadio, en la salida, que se veía complicado, por cierto, la salida ahí alrededor del estadio Ciudad de México, pero ese saborcito es porque estaban esperando más. Sí, no lo dudo, pero destacar lo de Quiñones, que está declarando esto al final del partido, es que Quiñones nunca la ha tenido fácil, o sea, ha sido una vida deportiva complicada desde que arrancó. Vino muy joven, yo platicaba con su apoderado, antes de los 18 años ya estaba en México, 17, estaba con los Tigres. Estuvo en Yucatán, estuvo en Lobos WAP. En Lobos WAP tuvo un incidente que lo sacaron del plantel, un incidente, y recuerdan, de disciplina. Va a los Tigres, nunca termina de convencer al Tuca, no termina de titular. El grupo Orlegui dice que hay un nicho de oportunidad, tiene talento, lo traigo al Atlas, a ver qué tal me resulta. Y en el Atlas detona, ¿no? Se va hasta arriba Quiñones, ¿no? A partir del Atlas para acá es otro Quiñones. Del Atlas para acá. Gana 2 títulos. Es importantísimo los 2 títulos del Atlas. Luego se va al América. Vuelve a ganar títulos con el América. Y se va a Arabia Saudita y hoy termina campeón goleador. Vaya. Y debuta en un mundial y mete el gol del. Y hoy es titular indiscutible. Y hoy su nombre lo conocen 1,000 millones de personas que estaban viendo el partido. Sí, de acuerdo. El primer futbolista que ha anotado en esta Copa del Mundo es Julián Quiñones. Hacemos pausa y regresamos a Zapopan. En México se están mojando. En Jalisco hace calor, venimos. Estamos quemando acá.
Hola, soy Hugo Sánchez, orgullosamente mexicano. Somos encantadores. Su tierra. La mejor del mundo. Simplemente diferente. Haga historia en cuanto a resultados se refiere. ¡Eso! ¡Gol! ¿Qué sensaciones te ha dejado la selección mexicana esta tarde? Nos quedaron a ver un poco después, 2 hombres menos, pero lo aceptamos, ¿no? La verdad, una sensación agridulce porque siento que nos quedamos sin Montes y Montes los necesitamos el siguiente partido. Estoy muy contento con ellos, le echaron ganas, tienen que tener un poco más de empeño, coraje, personalidad cada uno, para que lleguemos al menos que lleguemos al 5º partido, ya es algo muy importante para todos los mexicanos. Desde tu punto de vista y después de ver el primer partido, ¿para qué está México en esta Copa del Mundo? Cuartos de final fácil. ¡Viva México! Estamos para primero de grupos y aguas porque yo siento que el caballero negro del mundial puede ser México, ¿sabes? Para que dé lo mejor cada uno, tienen que ponerse las pilas porque ya no somos un equipo chico, somos un equipo grande que vamos creciendo y debemos de crecer a nivel nacional, que se vea que México y viva México. La figura del partido hoy. Quiñones para mí. ¿Cuál fue la figura del día de hoy? ¿Quién fue el mejor jugador de México hoy? Para mí Quiñones. ¿Por qué? Porque no es mexicano, se lo ha ganado y acá nos tiene. Reacciones de aficionados y reacciones también de Roberto El Piojo Alvarado luego de la victoria de México. Fue una sensación realmente maravillosa, algo que no se puede describir con palabras, algo con lo que siempre había soñado, jugar un partido de esta envergadura en casa ante esta afición. La estrategia siempre es salir a presionar. Después bajamos un poco el ritmo, pero quizá nos faltó un poco más de paciencia y un poco más de posesión de balón. Es lo que ha destacado Roberto El Piojo Alvarado, que cumple con las funciones defensivas que ya le conocemos siempre que viste la camiseta de la selección, acorde a lo que le pide Javier El Vasco Aguirre cuando puede tratar de ir hacia línea de fondo. Si tuviéramos que hacer un análisis general, yo sí lo tengo que poner dentro de los que tienen quizá una evaluación más baja, sobre todo por el potencial que tiene el Piojo Alvarado, por el daño que podía hacer, por lo que podía generar. Tiene algunas oportunidades. Destacar, a él le dan el zape, el golpe en la cabeza que termina provocando una expulsión. Pero tanto el Piojo Alvarado como Álvaro Fidalgo, Héctor, a mí me quedan a deber en este primer compromiso. A mí no tanto el Piojo, me parece que el Piojo, en el trabajo que hace para Javier Aguirre, que le gusta tanto de trabajar defensivamente para el equipo, nunca pierde la cuota de trabajo con el equipo. Y ahora súmale que tuvo una asistencia de gol. Yo creo que en otros partidos no tiene esta posibilidad ofensiva de ayudar al equipo. Pero sí trabaja mucho defensivamente. No, defensivamente cumple. Sí, pero ahora ya además cumplió con una asistencia de gol. Y antes no pesaba en asistencias de goles ni en goles. ¿Y Fidalgo? Fidalgo, yo no esperaba tanto de él, creo que un poco juega él porque Luis Chávez no está en ritmo, pero Luis Chávez estando bien, yo creo que podría jugar de titular, pero no está en ritmo. Vamos a ir con León Lecanda para que nos cuente novedades, León, de cómo se ha vivido esta victoria del equipo mexicano 2-0 ante Sudáfrica. Ya escuchábamos a algunos aficionados contentos por los 3 puntos, pero también un tonto agridulce. Querían que México goleara. León, abrazo, adelante. Así es, Adal, abrazo fuerte para ti, Héctor, Julia. La realidad es esa, a ver, muchos aficionados se fueron contentos por el espectáculo, y hablo del espectáculo con los artistas, con el marco, con la representación de lo que significa un partido inaugural en una Copa del Mundo. Muchos otros también nos compartían hace un instante, ¿no? Porque la lluvia tupida, pues obviamente ha hecho que los aficionados aceleren un poco el paso, pero le preguntábamos 10, 15 aficionados hace un momento a Adal, y muchos sí decían, México quedó a deber en la cancha, nos queda esa sensación agridulce. Agridulce porque es una victoria, la primera para México después de 7 partidos inaugurales de Copas del Mundo en donde no había podido sacar un triunfo, eran 5 derrotas, 2 empates, incluyendo Sudáfrica 2010, justamente ante esta selección. Y por otra parte, el hecho de que ese
decir, pudo haber apretado más México, pudo haber ido, sobre todo cuando tenía la ventaja numérica, primero 11 contra 10, después 11 contra 9, por ese tercer tanto que allanara un poco más el camino en términos de la diferencia de goles y redondeara esta fiesta. Y hablando de la organización, León, cuéntanos cómo ha resultado. Desde muy temprano veíamos a los aficionados que se daban cita a los alrededores del inmueble para poder ingresar. ¿Cómo ha sido la llegada y sobre todo también la salida con todo y lluvia? Muchísima gente lo que hizo, Adal, fue levantarse de madrugada. Creo que los mexicanos hoy tuvieron claro en las noticias que iba a ser bastante complicado llegar al Estadio Ciudad de México y lo que hicieron fue venirse temprano. La realidad es que eran prácticamente las 11:50 del día, faltaba todavía 1:10 y dentro del estadio estaba prácticamente lleno. Había poca gente afuera. ¿Qué es lo que ha pasado? Obviamente hubo en diversos puntos de la ciudad, fuera de esta última milla donde hay un cerco muy estricto, pero en otros puntos se detuvieron manifestaciones masivas. No se pudo detener a un grupo de normalistas que sí llegaron hasta aquí a la puerta 8, a la puerta 3, que arrojaron piedras, que arrojaron palos, que también hicieron pintas en algunos vehículos y bueno, eso empañó un poco la organización en términos de la seguridad, pero ya estaba iniciando el partido cuando los normalistas llegaron hasta la puerta 8, rápidamente la seguridad colocó cadenas y candados en todas las puertas. Si hubo algún aficionado que no había alcanzado a entrar, seguramente se perdió todo el primer tiempo, Adal. Pero fuera de esto y los incidentes aislados, bueno, creo que podríamos decir que la calificación hasta el momento ha sido positiva. ¿Qué consejo le darías, León, a los aficionados que no tuvieron la oportunidad de ir a este partido de inauguración, pero que van a tener esa dicha en los próximos días? ¿Algún tip, algún consejo sobre todo para saber cómo accesar, cómo llegar? Sí, mira, lo primero es definir perfectamente la ruta, Adal. Hay gente que tiene su vehículo y prefiere quedarse en alguna de las plazas o los puntos satélite para después tomar la conexión o incluso caminar 1 kilómetro, 1,5 kilómetros. Entonces, el primer consejo es definir claramente la ruta. El segundo, ya lo dije hace un instante, salir con muchas horas de anticipación. Los partidos, por ejemplo, el de México-República Checa, el 24 de junio, aquí será a las 7 de la noche. Ese compromiso, hablando del siguiente que jugará México aquí en casa, o en su casa, porque va a Guadalajara el próximo contra Corea la siguiente semana, sería salir con 5 o 6 horas de antelación, porque seguramente con toda esta, digamos, situación de nerviosismo, de una situación crítica a nivel social en muchos aspectos, bueno, seguramente habrá muchas manifestaciones. Entonces eso, ¿no? Si el partido es a las 7, pues salir de casa a 12, 1 de la tarde, no arriesgar la llegada. ¿México viaja el miércoles a Guadalajara, León? Cierto, México viaja el miércoles, habrá zona mixta con 2 o 3 jugadores ese día. La conferencia del día previo al partido será en el Estadio Guadalajara con Javier el Vasco Aguirre. Y mira, agregando un poquito lo de los fanáticos, me tocó ver gente que fue defraudada, porque hoy todos los boletos son digitales, pero te dicen, sí los tengo, ahí está, mira, nos quedó a deber, nos dicen, mira, te transfiero. Pues un poco a la gente tener precauciones con esos envíos, porque los boletos hoy, los más baratos en reventa hoy, a 3 horas de iniciar el partido, Adal, no bajaban de precio, 50, 60, 70 mil pesos, incluso los categoría 3, era de verdad una auténtica locura. Entonces a la gente tener esa precaución para no sufrir pues un robo, ¿no? Un fraude. No se confíen, por favor. ¡Viva México! No mira, Adal, sí, adelante. Mira, Adal, las nuevas generaciones, mira rápido, vente, ¡viva México! ¡Viva México! ¿Cuántos años tienes? 8. ¿Y cómo te llamas? Pablo. Ok, Pablo, ¿qué fue lo que más te gustó de la inauguración? Cuando bailó Shakira. Ok, cuando bailó Shakira. ¿Y de la selección mexicana? El gol de Raúl. El gol de Raúl, ¿lo gritaste fuerte? Sí. Ok, ¿con quién vienes? Con él. Ok, allá están tus papás. ¿Una hermana tienes? No, son mis tíos. Son tus tíos. Mis primas. Oye, ¿vas a asistir a algún otro partido del Mundial? Sí, al tercero, pero no sé cuál. Tercero, México-República Checa. ¿Qué consejo le darías a los que van a venir? Que gane México. ¿Que se salgan temprano de su casa? Sí. Para llegar a tiempo. Ajá. Y que Raúl Jiménez meta un gol de tijera. Bueno, si mete Raúl Jiménez un gol de tijera, entonces, Adal, estaríamos hablando de una réplica del de Manolo Negrete en México 86, o podríamos estar hablando de aquella chilena maravillosa en la eliminatoria hacia Brasil 2014, cuando en 2013 ante Panamá, Raúl con ese golazo
prácticamente salvó esa clasificación. Es el momento, León, ese de poder compartir lo que tanto nos gusta el fútbol con las nuevas generaciones. Gracias, te mandamos un fuerte abrazo, resguárdate de la lluvia. Hacemos pausa, seguimos listos en Jalisco, en Zapopan. Poquito más de 3 horas para el segundo compromiso de la Copa del Mundo. Ya abrimos. ¿Hace cuántos años que no nos vemos? Muchos, me tienes harta. Creo que nos debíamos esto. Ay, sí. Nos debíamos un montón de cosas, pero esto muy. Te quiero. Yo también. Mucho. Ay, Ani. Sin llorar, por favor. Sin llorar. Compañeros, fuerte abrazo. Más de 50,000 personas se dieron cita aquí en el FIFA Fan Fest, ubicado en el Zócalo de la capital mexicana, para vivir este partido inaugural entre la selección mexicana y también su similar de Sudáfrica. Un ambiente muy familiar, en su mayoría, por supuesto, aficionados mexicanos. Sin embargo, nos encontramos también gente de Argentina, de Costa Rica, de Honduras, Guatemala, Alemania, Inglaterra, en fin, de muchas partes del mundo,
que vivieron también esta fiesta mundialista. Por supuesto, también mencionarles que los jugadores más ovacionados durante la transmisión del partido, Julián Quiñones, por supuesto, la Hormiga González cuando ingresó al terreno de juego, y ni qué decir de la ovación para Raúl Jiménez, que marcó su primer gol en Copas del Mundo. Gran ambiente, por supuesto, el clima también muy variante, primero mucho sol, luego un poco de frío y también la lluvia se hizo presente. En unos instantes más va a arrancar el concierto musical a cargo de la banda El Recodo, y por supuesto también en la noche la transmisión del segundo partido de esta Copa del Mundo, Chequia ante Corea. Por el reporte, pues ahí está el ambiente, la afición, no importa la lluvia, por supuesto que se han dado cita. Bueno, el siguiente compromiso de la selección mexicana de fútbol será el próximo jueves a las 7 p.m. tiempo de la Ciudad de México, 9 p.m. tiempo del Este, ante la selección de Corea del Sur. Será el tercer enfrentamiento entre ambas selecciones en mundiales, y México ha ganado ambos antecedentes, el de 2018 y el de 1998. Antes de despedir esta edición de Fútbol Picante, ¿qué les pareció la ceremonia de inauguración? ¿Les gustó? Sí, estuvo interesante. No, te notas muy emocionado. Bueno, empezó Maná, que es un grupo de ahí bien, ahí bien. Ahí bien. Muy bien. A mí luego, el uso de trajes regionales modificados para bailar reggaetón no me encanta. Sí. Creo J Balvin y Danny Ocean no te fascinó. Separados. A ver, entiendo que son canciones también de la FIFA, de la Copa del Mundo, que tienen que aparecer en el caso de Danny Ocean y de Shakira. Lo de J Balvin me pareció tal vez de más. Me hubiera gustado ver algo más mexicano, claro, más cultura mexicana. A eso voy en esta ceremonia de inauguración. Y lo de las pausas de hidratación para que meta comerciales, el tema de la FIFA me parece terrible, me parece que están matando al deporte. No, cortan por completo lo que está haciendo el partido. Sí, el ritmo del partido se rompe. Se vuelve un partido de 4 cuartos, ¿no? Ah, claro. Sí, americanizado, estamos bienvenidos al fútbol americanizado. Ya lo hicieron en NFL también. A mí me gustó el Potrillo cantando, me gustó Salma Hayek ahí con el trofeo. Andrea Bocelli también estuvo muy bien. Pero yo coincido con Julia, era una oportunidad grandísima de mostrarle al mundo un poco más de la cultura mexicana, de las tradiciones, de las riquezas que tiene nuestro país. Y a ver, evidentemente se mezclan muchas otras culturas en una ceremonia de inauguración, pero a mí me hubiera fascinado que viéramos un poco más de sabor mexicano. ¿Crees que debió ser más mexicana? Pero mucho más. Sí. E incluso cuando y lo veíamos, una transmisión, vi antes de que empezara la música con Danny Ocean, vi los trajes regionales y dije, bueno, vamos a ver a bailarines, esa música. Y de repente empezó una música distinta y un performance y estaban modificados, y a mí entiendo el tema de la globalización y claro que hay géneros para todos y gustos para todos, pero me hubiera gustado ver algo mucho más mexicano con esta cultura tan vasta que tenemos en este país. El Potrillo cantó el himno nacional mexicano, lo cantó muy bien, siempre hay que si se equivoca. Hasta nosotros aquí abajo estábamos entonando el himno nacional. Hormiga estaba con lágrimas en los ojos, Morita viviendo su primera Copa del Mundo, lo que debe ser, ¿no? Para un jugador. El Canelo le dio el trofeo a Julián Quiñones, o sea, detallitos, ¿no? Detallitos de varios personajes mexicanos. Cuidando esos detalles, ¿no? Y por primera vez en la historia de las Copas del Mundo, pausas de hidratación. Sí, la primera vez en la historia del fútbol mundial. Terrible. ¿Tú te imaginas a Luis Miguel cantando México en la piel? No, le faltó visión. Oye, con todo respeto, le faltó visión a la FIFA. Esa te la compro. Esa te la compro. La del sol. La piel con la del sol. Llegamos así al final de Fútbol Picante. Gracias por haber estado con nosotros. Imágenes desde Zapopan, Jalisco. De a poco comienza a llegar la afición. 3 horas para el siguiente compromiso. Ahí está la gente tratando de acercarse, por supuesto, cualquier cantidad de camisetas de la selección mexicana en el partido entre Corea y Chequia. Julia Hedley, Héctor Huerta, Adalberto Franco, gracias por estar con nosotros. Manténgase en sintonía de ESPN.